Desde mediados del siglo pasado, los Estados Unidos se convirtieron en la primera potencia mundial, acontecimiento favorecido por su propio medio geográfico y por su enorme potencial económico, militar y humano. En este vídeo vamos a descubrir cómo una pequeña colonia europea pasó a dominar nuestro planeta, comenzando desde sus orígenes. Aunque existieron varios asentamientos europeos en Norteamérica, los de los ingleses fueron el origen de los Estados Unidos. Por eso, sus inicios los encontramos en la primera colonia inglesa permanente en este territorio, llamada Virginia, en honor a Isabel I Tudor de Inglaterra, la Reina Virgen, mientras que tras la anexión de Nueva Ámsterdam, anteriormente una posesión de los Países Bajos, esta población cambió su nombre por Nueva York, a mediados del siglo XVII. Pero si hubo un momento importante en la aparición de este país, de los Estados Unidos, ese fue la Guerra de Independencia contra Jorge III de Gran Bretaña, entre 1775 y 1783, dirigida por el que fuera su primer presidente, George Washington. En la misma tuvo una importancia crucial la participación española, a pesar de las reticencias iniciales de Carlos III de España, con figuras como Bernardo de Gálvez, un malagueño que tomó como lema la frase "yo solo", después de haberse internado sin compañía ninguna con su barco bajo fuego británico en la bahía de Pensácola, en Florida, contribuyendo de forma decisiva a la ocupación de esta ciudad, o también la labor del cuñado de Gálvez, Luis de Unzaga, como proveedor de uniformes, cañones, pertrechos y dinero a los patriotas de las 13 colonias. En los años siguientes y hasta 1802 fueron incorporados a este nuevo país territorios al oeste de los Apalaches, sobre los que la mayoría de las 13 colonias alegaban tener derechos por cercanía o por la existencia de cartas coloniales, pero que finalmente fueron cedidos al gobierno federal para evitar disputas, creando nuevos estados una vez que adquirieron una población de más de 50.000 habitantes, en pie de igualdad con los ya existentes. Más importancia en el avance hacia el oeste de la nueva nación americana tuvo la compra de Luisiana a Francia en 1803 a cambio de $15 millones y que supuso a este país casi doblar su extensión al recibir un territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, o lo que es lo mismo, 4 Españas, una extensión que actualmente supone casi la cuarta parte de todo el territorio estadounidense, que situaba la frontera con el Virreinato de Nueva España en Texas y aseguraba a los Estados Unidos el control de Nueva Orleans y una mayor presencia en el Golfo de México. Esta presencia en el Golfo se amplió aún más desde 1819 y hasta 1821, con la ratificación del Tratado Adán-Onís, de esa fecha por la que una empobrecida España vendió Florida a los Estados Unidos por $5 millones, que por cierto jamás fueron pagados, y por un reajuste de las fronteras del Virreinato novohispano. Un año antes de ese acuerdo, es decir, en 1820, también se definió la frontera norte, que fijó los límites con la colonia inglesa de Canadá en el paralelo norte de 49 grados, estableciendo además una ocupación conjunta anglo-estadounidense del territorio de Oregón en la costa oeste, lo que daría lugar a múltiples disputas entre ambos países hasta la firma del Tratado de Oregón de 1846, que estableció ese paralelo, el de 49 grados, como frontera norte definitiva entre ambos países. Por esas fechas, el quinto presidente norteamericano, James Monroe, proclamaba su conocida doctrina en la que establecía que América debía ser para los americanos, contra el restauracionismo europeo postnapoleónico, que justificaría la posterior expansión estadounidense. A esto se sumó que en 1836 apareció un nuevo actor en escena, porque la República de Texas, también llamada el Estado de la Estrella Solitaria en alusión a su bandera y a la autonomía que mantuvo durante una década tanto de estadounidenses como de mexicanos, se independizó de México, estableciendo sus fronteras en el río Nueces, según los mexicanos, y en el río Bravo, según los propios tejanos. Estas fronteras se convirtieron en estadounidenses 9 años más tarde, cuando Texas, un territorio que tiene un PIB mayor que España, se incluyó como el estado número 28 en la Unión. Esta anexión supuso un conflicto con los Estados Unidos mexicanos, defendidos por el general Santa Anna, y una guerra que acabó de forma favorable para Estados Unidos, que a través del Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 incorporó lo que son los estados de California, Arizona, Nuevo México, Texas, Nevada y Utah. Por esas fechas tuvo lugar el fenómeno social de la fiebre del oro, que supuso la llegada de numerosos emigrantes a la costa suroeste californiana en busca de este metal precioso.
Estas incorporaciones territoriales a costa de México se completaron con la compra 5 años más tarde, ya en 1853, del territorio de Gadsden o La Mesilla, configurando de forma definitiva las fronteras meridionales estadounidenses hasta el día de hoy. Y es por esta época, una década más tarde, cuando Estados Unidos se enfrentó a una situación de extrema gravedad, tras la elección de Abraham Lincoln, un claro abolicionista, como presidente. Esto propició que los estados sudistas, donde la esclavitud era una forma de vida y que basaban su economía en la exportación de productos como el algodón o el tabaco, se separaran de la Unión y formaran la Confederación con su capital en Richmond y su único presidente, Jefferson Davis. Tras 5 años de lucha en una cruenta guerra civil, en la que ganaron fama militares como el unionista Ulysses S. Grant y su gran oponente Robert E. Lee, se produjo la rendición del sur y la aprobación de la 13ª enmienda que prohibía la esclavitud en Estados Unidos a partir del fin de la guerra, 1865. Sin embargo, Abraham Lincoln, famoso por su discurso de Gettysburg, en el que afirmaba que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no debía desaparecer jamás de la faz de la tierra, moría asesinado sin ver culminada su obra. Eso sí, antes había dado orden de construir el primer ferrocarril transcontinental, que unía por primera vez a través del lejano oeste la costa este y oeste, permitiendo la articulación del territorio federal. Este magnicidio no detuvo la expansión de este país, porque apenas 2 años después del final de la Guerra Civil se compró Alaska al Imperio Ruso por $7 millones, fijando la nueva frontera con las tierras del zar en el estrecho de Bering y llevando los límites estadounidenses hasta el Océano Ártico en el norte del continente americano. En este momento, sin nuevas posibilidades de crecimiento en el continente americano y tras un parón de 30 años, los siguientes presidentes de Estados Unidos se lanzaron a ocupar nuevos territorios en el Atlántico y en el Pacífico. Así McKinley, en la guerra hispanoamericana tras la derrota de la armada del almirante Cervera en la batalla de Santiago de Cuba, ocupó Puerto Rico en el Caribe y la isla de Guam y Filipinas para acercarse al mercado chino con el Tratado de París de 1898. En cuanto a Cuba, esta isla fue ocupada y en ella se estableció la Enmienda Platt, que autorizaba a nuevas intervenciones norteamericanas siempre que fuese necesario. La expansión por el Pacífico concluyó con la anexión de Hawái, completada en 1899. A partir de ahora, y ya con la presidencia de Theodore Roosevelt, apareció una nueva doctrina, la del Gran Garrote, o Big Stick en inglés, que favoreció intervenciones como la de Panamá en 1903 para construir el canal transoceánico y la sucesiva ocupación de Cuba, la República Dominicana y Haití durante las 3 décadas siguientes. Esta impresionante expansión territorial no había sido posible sin un crecimiento demográfico importante y acorde al crecimiento territorial, y es que Estados Unidos pasó de tener 5 millones de habitantes en 1800 a 75 millones 100 años más tarde, y en este proceso sin duda tuvo un papel destacado la llegada masiva de inmigrantes, especialmente desde la segunda mitad del siglo XIX. En 50 años llegaron 20 millones de extranjeros, es decir, más de un tercio de la población total. Además, la ubicación de estos inmigrantes dentro del mapa norteamericano resulta bastante curioso. Así podemos ver cómo la población negra abunda en el sur y en el sureste del país, los hispanos en las zonas limítrofes con México, los franceses al norte limitando con Canadá, los italianos, los irlandeses e ingleses están al noroeste. Con todas estas circunstancias, Estados Unidos consiguió poco a poco crecer en importancia en el mundo. Puede que ahora que Donald Trump ha vuelto a la Casa Blanca, se produzcan nuevas incorporaciones, pues según este mandatario, Groenlandia, Canadá y el Canal de Panamá son territorios bienvenidos para incorporarse a los Estados Unidos durante el siglo XXI.